Venecia, la mágica ciudad de los canales, esconde una historia fascinante que va más allá de sus góndolas y carnavales. Durante la Edad Media y el Renacimiento, esta ciudad-estado no solo fue un epicentro del comercio marítimo, sino también el hogar de una élite poderosa conocida como la nobleza negra. Familias influyentes que gobernaron con astucia, riqueza y un toque de misterio. Hoy exploraremos su historia, desde sus inicios en el comercio hasta las intrigas y conspiraciones que moldearon el destino de una de las ciudades más fascinantes de Europa. ¿Quiénes eran la nobleza negra? El término nobleza negra no tiene que ver con el color de su piel, sino con el oscuro legado de poder de las familias más influyentes de Venecia. Estas familias databan de antes del siglo XII y controlaban la economía, la política y el comercio. Los nombres más destacados, como los Dandolo, los Morosini y los Giustiniani, se convirtieron en sinónimo de poder absoluto en la Serenísima República. Venecia floreció como un centro comercial gracias a su ubicación estratégica en el Adriático. La nobleza negra controlaba rutas comerciales que traían seda, especias y piedras preciosas desde Oriente hasta Europa. La riqueza acumulada les permitió financiar obras de arte, palacios y una armada que protegía sus intereses en el Mediterráneo. Intrigas políticas y conspiraciones. La historia de la nobleza negra de Venecia no solo está marcada por la riqueza y el poder, sino también por una compleja red de intrigas políticas, conspiraciones y luchas internas que definieron su existencia. Aunque la República de Venecia se caracterizaba por su estabilidad política, bajo la superficie se libraba una batalla constante por el control del poder entre las familias más influyentes de la ciudad. Estas familias, en su mayoría de origen veneciano, estaban obsesionadas con mantener su estatus dentro de la jerarquía de la Serenísima República. Luchas por el control del Consejo de los Diez. El Consejo de los Diez, el órgano gobernante más poderoso de la República de Venecia, se convirtió en el epicentro de estas conspiraciones. Compuesto por 10 miembros que supervisaban todos los aspectos de la vida política y militar de Venecia, su influencia era, sin embargo, debido a su poder, era también el objetivo de muchas conspiraciones. Las familias de la nobleza veneciana luchaban por obtener acceso a este consejo para asegurar sus propios intereses y evitar que otros rivales tomen el control. Uno de los episodios más notorios de intriga política en Venecia fue la conspiración de Marin Faliero, el 55º dogo de Venecia. En 1355, Faliero intentó tomar el poder absoluto y convertirse en un gobernante autoritario, proponiendo una serie de reformas que le darían control total. Sin embargo, sus aviones fueron descubiertos y su conspiración fue delatada. El dogo fue arrestado, juzgado y finalmente ejecutado. Pero su intento de golpe de Estado dejó una marca indeleble en la historia de Venecia. Intrigas dentro de la nobleza, familiares, rivales y traiciones. A lo largo de los siglos, las principales familias de la nobleza negra estuvieron involucradas en numerosos conflictos internos. Las alianzas matrimoniales, por ejemplo, eran fundamentales y las traiciones eran casi comunes. Un ejemplo de esto fue la lucha entre los Dandolo y los Morosini, dos de las familias más poderosas de Venecia. En ocasiones, estas familias se alían con otras casas influyentes, pero la traición y el engaño nunca estaban lejos. Cualquier ruptura en las alianzas podía resultar en una conspiración para arrebatar el control. Un caso particularmente destacado fue el conflicto entre Marco Dandolo, un noble influyente, y Paolo Morosini, otro líder de la aristocracia veneciana. La disputa entre ellos llevó a un enfrentamiento directo que, a pesar de no terminar en guerra abierta, dejó claras las profundas divisiones entre las casas más poderosas de la ciudad. Venecia y el Vaticano. Conexiones y manipulación. A pesar de ser una ciudad-estado que operaba con un gobierno independiente, Venecia siempre estuvo en contacto con el Vaticano, principalmente porque la Iglesia Católica tenía una gran influencia sobre los asuntos políticos y sociales en Europa. La República de Venecia, como muchos otros reinos y ciudades, se vio involucrada en alianzas con el Vaticano para asegurar el poder político. Sin embargo, las relaciones no siempre fueron armoniosas. Hubo varias ocasiones en las que la nobleza negra de Venecia se encontró en conflicto directo con la Iglesia. Uno de los episodios más intrigantes fue el conflicto de la excomunión,
donde el Papa Inocencio VIII intentó intervenir en los asuntos internos de Venecia, excomulgando a varios nobles venecianos que se oponían a las políticas papales. Esto llevó a una serie de tensas negociaciones entre la nobleza veneciana y el Vaticano. En algunos casos, las familias venecianas influyeron en las decisiones del Papa mediante sobornos o pactos políticos. Las conspiraciones contra el poder del Doge. Aunque el Doge era el líder de Venecia, su poder no era absoluto. A menudo, las familias nobles trataban de socavar su autoridad a través de conspiraciones subterráneas. En varios momentos de la historia, los nobles venecianos intentaron imponer a un nuevo doge que fuera más favorable a sus intereses. La política veneciana estaba llena de complots y los nobles que deseaban arrebatar el poder de la familia gobernante no dudaban en tomar drásticas. Uno de los casos más dramáticos ocurrió durante el reinado de Francesco Foscari, el dux que gobernó entre 1423 y 1457. Su mandato estuvo marcado por acusación de corrupción y deslealtad hacia los intereses venecianos. Su régimen sufrió fuertes críticas internas, y aunque sobrevivió a varias crisis, fueron expulsadas por sus propios conciudadanos, lo que demostró el frágil equilibrio de poder dentro de la aristocracia veneciana. El último golpe, el colapso de la Serenísima República. Las intrigas y conspiraciones políticas que definieron a la nobleza negra de Venecia llegaron a su fin con la invasión de Napoleón Bonaparte en 1797. La República de Venecia cayó, y con ella, el poder de las antiguas familias nobles. La caída de Venecia no solo marcó el fin de su independencia, sino también el final de una era de conspiraciones, poder y secretos ocultos. El legado de la nobleza negra. Hoy, el legado de la nobleza negra vive en la arquitectura, el arte y las tradiciones de Venecia. Sus palacios siguen siendo testigos silenciosos de un pasado lleno de lujo y secretos. Aunque las familias perdieron su poder, su impacto en la historia de Europa permanece intacta. La nobleza negra en el mundo moderno. Aunque la caída de la Serenísima República de Venecia marcó oficialmente el final de la nobleza negra como una entidad política dominante, algunos afirman que su poder nunca desapareció por completo. En cambio, sugiere que se adaptó a los tiempos modernos, ocultándose tras nuevas estructuras de poder y manteniendo su influencia en las sombras. Según estas teorías, las antiguas familias de la nobleza negra se habrían fusionado con la élite económica y política mundial, conservando su legado a través de matrimonios estratégicos, alianzas financieras y la creación de instituciones influyentes. ¿Un gobierno en las sombras? Algunos estudiosos y teóricos sostienen que estas familias no solo mantuvieron su riqueza, sino que también extendieron su control sobre las instituciones más poderosas del mundo. Desde bancos internacionales hasta corporaciones globales, pasando por organismos como la Reserva Federal y el Banco Mundial, se cree que estas instituciones están indirectamente vinculadas a los descendientes de la nobleza negra. Además, se argumenta que el poder político sigue en manos de estas familias mediante vínculos con las monarquías europeas y con líderes empresariales de renombre. Por ejemplo, los Rothschild, los Rockefeller y otras familias adineradas han sido asociadas, a menudo de manera especulativa, con los descendientes de la aristocracia veneciana. En la era moderna, estas familias supuestamente han optado por permanecer en la sombra, evitando el protagonismo público, pero dirigiendo el curso de los acontecimientos desde detrás del telón. Sus supuestas herramientas de poder incluyen el control de la economía global, la financiación de movimientos políticos y la manipulación de los mercados. Según estas teorías, las antiguas prácticas de la nobleza negra han evolucionado, pero su esencia permanece: el control absoluto sin exponerse a la vista del público. ¿Control del Vaticano? Una de las teorías más controvertidas sugiere que las familias de la nobleza negra han mantenido una influencia oculta dentro de la Iglesia Católica. Aunque no hay pruebas concluyentes, estas teorías especulan que, a través de conexiones históricas con el Vaticano, estas familias han influido en la elección de papas y en decisiones clave de la Iglesia. Incluso se dice que algunos líderes religiosos actuales podrían estar indirectamente relacionados con esta nobleza oculta. ¿Mito o realidad? La eterna pregunta. A pesar de las afirmaciones y teorías, muchas de estas historias carecen de pruebas sólidas y permanecen en el ámbito de la especulación. Para algunos, estas ideas no son más que leyendas modernas. Para otros,
representan una verdad oculta que el mundo aún no está preparado para enfrentarlo. Lo que sí es innegable es el impacto histórico de la nobleza negra y el poder que alguna vez ejerció en Europa. ¿Siguen moviendo los hilos del mundo desde las sombras? Generaciones. Desde los majestuosos palacios de Venecia hasta las salas de juntas de las corporaciones modernas, el legado de la nobleza negra, ya sea como historia o mito, sigue siendo una fuente de misterio, intriga y especulación.